Hola, en este video vamos a terminar nuestro análisis de la ecuación de segundo grado en tres variables sin términos mixtos. El caso que nos falta es cuando dos de los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales a cero. Sin pérdida de generalidad, supongamos que b es igual a cero y c también es igual a cero. Así, la ecuación se convierte en ax cuadrada más dx más ey más fz más g igual a 0. Al completar cuadrados vamos a tener a por x más h al cuadrado más y más fz igual a g', donde h es igual a d sobre 2a y g' va a ser igual a d cuadrada sobre 4a menos g. Aquí vamos a tener dos subcasos dependiendo de cómo sean e y f. Vamos a dividirlos en el subcaso cuando e por f es igual a 0 y en el subcaso cuando e por f es distinto de 0. En el primer subcaso, cuando e por f es igual a 0, vamos a tener tres opciones. La primera de ellas es que los dos sean iguales a 0, es decir, e es igual a f, que van a ser igual a 0. En este sentido, nuestra ecuación se convierte en a por x más h al cuadrado igual a g'. Y esto lo podemos escribir como x más h al cuadrado igual a g' sobre a. En este caso, si g' sobre a es igual a 0, vamos a tener un plano doble. Si es mayor que 0, vamos a tener planos paralelos. Y si es menor que 0, es el vacío. El siguiente inciso es que e sea igual a 0, pero f sea distinto de 0. La ecuación se convierte en ax más h al cuadrado más fz igual a g'. Entonces podemos escribirla como a por x más h al cuadrado igual a menos f por z menos g' sobre f. Como en esta ecuación no aparece la variable y, entonces automáticamente ya podemos decir que eso es un cilindro y de hecho va a ser un cilindro recto, el cual va a ser paralelo justamente al eje y. Además es un cilindro parabólico. El otro inciso, cuando e es distinto de 0, pero f es igual a 0, es completamente similar. Aquí lo único es que en vez de tener fz vamos a tener ey, y entonces también vamos a tener un cilindro parabólico, solo que en este caso va a ser paralelo al eje z. Vamos a ver el subcaso 2 cuando e por f es distinto de 0, es decir, tanto e como f son distintos de 0. La primera opción, vamos a suponer que a es mayor que 0, que e es mayor que 0 y que f también es mayor que 0. Recordemos que tenemos la ecuación a por x más h al cuadrado más ey más fz igual a g'. Si consideramos el plano x igual a menos h, tenemos la ecuación ey más fz igual a g', porque el primer término se haría 0. Entonces, la intersección de la superficie con este plano nos da justamente esta ecuación, que eso es una recta en ese plano. De hecho, si consideramos un plano x igual a alguna constante, nuestra ecuación es de la forma a por a minúscula más h al cuadrado más ey más fz igual a g'. Esto es una constante y va a ser una recta que será paralela a la que encontramos en el plano x igual a menos h. Van a tener las mismas pendientes. Esto ya nos da una idea que la superficie va a ser un cilindro. De hecho, si ahora nos fijamos en planos de la forma y igual a una constante o z igual a una constante, vamos a ver que las intersecciones son parábolas. Entonces, en planos paralelos al plano YZ, o sea, los que son de la forma x igual a una constante, vamos a ver que la intersección de esos planos con la superficie es una recta. Y en cada uno de esos planos nos dan justamente rectas paralelas. Voy a variar este plano para que veamos esas rectas paralelas. Pero si vemos también planos que son paralelos a cualquier otro, por ejemplo, los que son de la forma y igual a una constante, es decir, planos paralelos al xz, voy a marcar uno de ellos, lo que nosotros vamos a ver son parábolas. Y también si voy variando
esos planos vamos a ir viendo más parábolas. Y entonces eso lo que nos dice es que nuestra superficie justamente va a ser un cilindro, pero no va a ser un cilindro recto. Es uno de estos cilindros inclinados y es un cilindro parabólico. Voy a dibujar la superficie para que se vea. Voy a girarla un poco y entonces aquí tenemos nuestro cilindro parabólico. Y de hecho todas las demás combinaciones de A, E y F, por ejemplo, A menor que 0, E mayor que 0 y F menor que 0, también va a ser un cilindro parabólico, pero no va a ser un cilindro recto. Con esto terminamos esta clase.